Vamos al capítulo 12 de la carta a los hebreos. Había una iglesia entre el pueblo hebreo en los tiempos de Pablo. Quizás no era una iglesia de mucha gente, porque se trataba de una iglesia entre los judíos, entre el pueblo de Israel que rechazaron a Jesús. Pero el Señor es tan grande y tan poderoso que en cualquier nación donde no hay facilidad de practicar el evangelio, habrá algún cristiano. Y allá entre los hebreos había una iglesia a la que Pablo se dirige, o a la que el escritor sagrado, que tampoco podemos decir que es Pablo, porque no se identifica el autor, pero es una carta a esa iglesia que está entre los hebreos. Luego de pasar por ese filtro de entender que esta palabra tuvo unos destinatarios primarios y unas razones de ser escrita para que los cristianos de esa iglesia amaran más al Señor, se prepararan mejor, después de saber que eso hace 20 y pico de siglos que se escribió, ha quedado para la iglesia cristiana cuadrangular de Sabana de Torres. Ay, pero esos amenes sí me tumbaron. Esta palabra es para la iglesia de Sabana de Torres. Para nosotros. Para mí, diga para mí, para mí, para mí, para mí. El tema de hoy es: tengamos gratitud. Porque así lo suelta el versículo 28, que una de las personas que paró acá lo dijo, la hermana Marcela. Dijo el texto que nos ocupa como base de la enseñanza hoy. Tengamos gratitud. Ese es una motivación del escritor sagrado a esa iglesia y a nosotros hoy día. ¿A tener qué? Gratitud. A tener gratitud. Bendito sea el Señor. No perdemos o no vamos a perder la visión de nuestro tema principal, que es una iglesia triunfante, pero la iglesia triunfante triunfa porque es una iglesia agradecida. Si la iglesia de Jesucristo la denominamos triunfante, no agradece a su Dios, entonces le resta potencial al triunfo. Porque el triunfo también requiere de la gratitud. Porque la gratitud es la manera de reconocer lo que Dios hace por nosotros. Aleluya, a su nombre. El hecho de que la Biblia nos diga y nos recuerde también dentro de un espíritu de gratitud que el apóstol Pablo expresa en 2 Corintios 2:14, que es la base de la visión 2025, iglesia triunfante, porque él dice: más gracias sean dadas a Dios. Mire que aquí hay gratitud, que nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. ¿Que nos qué? Bueno, pero ese llevar del Señor, ¿cómo lo entendemos nosotros? Como un llevar en el que nosotros terminamos inmovilizados, maniatados, en coche, andando allí. Sí, qué rico. Eso pasa muchas veces cuando yo conduzco en el vehículo y va mi esposa y van otras personas. Sí, yo llevo el coche, yo manejo, ellos se quedan dormiditos, roncan, felices de la pelota. Ellos van en coche. Ellos no tienen que hacer esto, ni esto, ni esto, ni a esto, ni esto. Ellos miran para adentro. Van mirando para adentro. Por ahí cuando hay que frenar, entonces abren los ojos, pero como no fue nada grave, yo pensé que otra vez. Esa es una manera de ir cómodos. Razones sobran para entender que 2 o 3 o 5 no manejan un carro, a menos que uno se baje y le deje el volante a otro. Y se puede ir así feliz en coche, pero aquí el hecho de que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo
no significa que porque Él nos lleve, nosotros no tengamos nada que hacer. No tiene nada que ver con la inmovilización de nuestra vida y como dice el proverbio popular, cría fama y échate a dormir. No, porque Dios nos lleva, pero nos lleva con el aporte que nosotros también podamos poner. ¿Sí o no? Tenemos que accionar, tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos y creer que porque nos lleva de triunfo en triunfo no hay nada que hacer. No, por el contrario, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que practicar, hay muchas cosas que evidenciar en el mundo que nos rodea por ser la iglesia de Cristo. Hay principios para aplicar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay principios, sí. Por ejemplo, hay un principio que nos dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Principio de la santidad, sí, que entre otras cosas está en el capítulo, dice: seguid con todos la paz y la santidad. Es un principio y un valor. Aquí se juntan dos cosas: un principio que es la santidad y un valor que es la paz. Sí, que nosotros sigamos la paz y la santidad. Aquí está escrito en el versículo, mírenlo ahí, capítulo 12, dice: seguid con todos la paz y la santidad. Entonces dice el Señor a través del Espíritu Santo en esta palabra que no somos una iglesia mimada, que porque Él nos lleve el triunfo no significa que no tengamos tareas, que no tengamos responsabilidades, compromisos, sino que sencillamente Él nos lleva porque nosotros nos dejamos llevar y porque nosotros aportamos para ese tránsito de la vida en el vehículo de Dios que se llama el Evangelio de la paz, el Evangelio del reino de Dios. El arca de salvación es Cristo, a su nombre. Y ahí Él nos lleva, pero nos llevará si nosotros nos dejamos llevar y si asumimos las tareas y las responsabilidades que tenemos que practicar. Y la gratitud, que también es un valor, que también la gratitud es una virtud, ¿sí? Es un hábito, debe ser un hábito. En nosotros, ya se ha dicho, ya hemos escuchado esa palabra de que la gratitud es un hábito que debe estar en nosotros, para con Dios mucho más, para con los semejantes también, porque eso nos hace sociables y nos hace respetuosos y nos hace valorar lo que otros hacen por nosotros. Amén. Por el contrario, hermanos, la iglesia tiene una mayor responsabilidad de agradecer a Dios, porque si usted va a la palabra, si usted lo ha entendido así, si ya lo ha visto, yo sé que ya lo han visto muchos y lo creen y lo saben, la iglesia ha recibido más que el mismo Israel. ¿Sí? La iglesia de Cristo hemos recibido más que lo que recibió Israel. Ay, pastor, pero es que Israel recibió milagros. Pasaron el Mar Rojo, hicieron esto. El Señor hizo maravillas, les dio una tierra, una herencia, una tierra prometida, les cumplió. ¿Cómo va a decir usted que más nos ha dado el Señor a nosotros como iglesia que a Israel como pueblo? A Israel Dios le dio estas cosas materiales como ayuda, como riquezas, como posesiones. A nosotros nos ha dado Dios las riquezas de su gloria. Sí. Las que están arriba donde está Cristo sentado. Él nos ha dado lo que está allá. Nos lo ha
prometido, nos lo ha hecho entender, nos ha puesto a perseguir con mucha fe y ánimo las cosas de arriba. Tenemos más razones para ser agradecidos con Dios. Porque ¿qué dice la Biblia de la persona a que se le da más? ¿Qué dice la Biblia del que se le da más? Que se le da más, más se le demandará. La iglesia no puede estar pensando que Dios le tiene que demandar más a Israel. Y va y patalee como usted quiera. Y diga, no, pero es que Dios les dio y mire, le pagaron mal. Es que mire, lo blasfemaron. Es que murmuraron. Es que lo otro. Con todo y eso, escuche bien, con todo y eso, pataleos que podamos hacer nosotros. Sí. Con todo y eso, hemos recibido mayores cosas que el pueblo de Israel. Lucas 12:48, léalo para que se dé cuenta que esto no es un cuento, que esto es una verdad y que por ello en esta mañana nosotros tenemos que despertar para ser una iglesia verdaderamente agradecida con Dios. Dice la palabra, verso 48, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Será que a nosotros Dios como iglesia nos ha confiado más cosas que al pueblo hebreo? No lo veo muy seguros, pero yo digo que sí. Allá tú, allá usted. Si usted quiere mirarlo de otra manera, yo no tengo la culpa. Mira, primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, ahí le muestro un pequeño, como dice por ahí, para la muestra un botón. Para la muestra un botón. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Aquí hay algo maravillosamente grande que Dios ha hecho a la iglesia, que Dios le ha dado a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois una nación santa, sois un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado ¿qué? Pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No nos ha dado Dios mejores cosas que a Israel? Por lo menos de Israel se dice que era su pueblo. Sí, que Él los escogió. Sí, desde antes de nosotros ellos estaban siendo elegidos por Dios. Pero nosotros no éramos pueblo de Dios. Es ahora que somos pueblo de Dios. Nosotros vinimos a experimentar unas categorías, podríamos decir, si lo vemos así, especiales. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mírenlo, mire en la adquisición que Dios hizo de nosotros. La gran diferencia es que dijo el Señor a Israel: voy a llamar allá de Abraham, voy a sacar un pueblo. O ya hace su pueblo. Pero la iglesia fue adquirida pagando un precio. Nosotros le costamos al Padre Celestial la vida de su unigénito. La sangre de Cristo, la muerte del Señor, es el costo que le tocó pagar a Dios para que nosotros fuéramos pueblo adquirido
adquirido. Adquirido. No fue un cambalache. No dice la Biblia, entonces es un pueblo hecho pueblo de Dios por un cambalache. El diablo soltó a los gentiles, a los paganos, hizo un negocio con Dios. Dios le dio alguna cosa y el diablo le dijo, coge los que tengo aquí bajo mi dominio. No, para que seamos pueblo de Dios adquirido por Dios, hubo que morir el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. El que no escatimó. El que no rehusó. El que dice la Biblia se despojó de su gloria. El que dice que se hizo semejante a los hombres. El que dice que se puso en nuestra condición y obedeció hasta la muerte de cruz. Luego entonces, ¿no hemos recibido más que Israel? Por eso se nos demanda más. Por eso el día que el Señor venga y Él haga juicio ante el tribunal de Cristo, se nos van a demandar muchas cosas que no hicimos. El día que comparezcamos ante el Señor para dar cuenta, vamos a tener que responder muchas cosas avergonzados por no haber dado lo mejor ni lo que teníamos que dar. Entonces, mis amados, desde ese punto de vista de ser más responsables para corresponder a Dios que el mismo Israel, la iglesia tiene que ver con los ojos de la fe y del entendimiento que tenemos que mejorar, hermanos. Que tenemos que hacer más cosas, que tenemos que ser más agradecidos, que como dice el texto número 28, tengamos gratitud, tengámosla. No debería ser la gratitud una cosa que se nos embolate. No deben ser las llaves del carro ni de la moto como hoy que las tengo perdidas. ¿Dónde las dejé? Ahora tengo las llaves de la moto perdidas. Ya conseguí las de la camioneta a precio de costo. Ahora tengo las de la moto. Eso puede pasar, pero la gratitud no se debe embolatar. La gratitud no se nos debe perder. No tenemos que buscarla bajo la cama, ni en los cajones viejos donde metemos chécheres, ni en la alacena de la cocina, ni en la nevera. La gratitud debe estar en nuestro diario vivir. Un hábito, aleluya. Ya busqué las llaves de la moto, pero ya estos días me ha ayudado este tema para decir, fuera. La tengo que montar en la camioneta y me la llevo. Pues me darán la llave la otra semana o dentro de un mes. No me voy a poner ni a maldecir, ni a renegar, ni a, ¿cómo se llama eso? Subestimarme, porque el diablo nos hace subestimar cuando nosotros embolatamos. Ay, pero es que yo sí soy bruto, es que soy burro, ¿dónde la dejé? Uy. Y estamos hablando a nuestra vida y echándonos una cantidad de maldiciones, subestimando nuestra capacidad mental. Y a veces, bueno, yo lo último que hoy dije, bueno, lo que pasa es que los años no vienen en vano. Definitivamente, yo fui por allá donde estuvimos en la fiestica anoche, donde paré la camioneta y todo, y no encontré nada. Señor, parte también de la vejez. Los años no vienen en vano. Hay que cogerla suave y ser agradecidos con Dios. Hermano, aquí se nos dice que tengamos gratitud. Cuando usted mira atrás el pasaje, quiero que haga una revisión así, de pasito, ¿cierto? Cuando este versículo termina y cierra este capítulo, es porque nos ha venido diciendo cosas muy importantes, como mostrarnos a un hombre que nunca valoró lo que recibió,
Sí, que perdió la bendición, los derechos de las bendiciones materiales, de las herencias económicas, de las bendiciones y la herencia espiritual que generaba una primogenitura. Y usted sabe que le estoy hablando de Esaú. Vuelva la hoja de su Biblia. No, dice la Biblia acá, mire, que no brote en ninguno de vosotros raíz de amargura que os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Pero luego le dice a usted que no le pase que no haya alguien así como ¿quién? Como Esaú. Versículo 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y le dice la Biblia y nos dice la palabra y le dice a la iglesia esto: no sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Que por una sola comida vendió sus derechos de primogénito. Y dice la Biblia que más abajo le dice la Biblia que esta pérdida le costó a Esaú lágrimas. Amén. Porque ya sabéis, versículo 17, sí, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué le pasó a Esaú, hermano? Que no agradeció, no valoró el privilegio. Dios le había designado para que fuera el primogénito, pero él no valoró esto. El día que tuvo hambre, vendió los derechos a su hermano. Se comió una comida que le pudo satisfacer por 12 horas, que es más o menos lo que nos satisface un plato de comida, para después volver a tener hambre. Y se comió las lentejas, se comió ese guiso, se comió eso y se sintió satisfecho. Pero después que se le bajó esa llenura porque le hizo digestión su cuerpo, volvió a tener hambre y comenzó a pensar en lo que había perdido. Porque no valoró, porque no agradeció, porque no reconoció, porque no le dio el valor, el precio, la altura que esto tenía, que era realmente algo impresionante. Léase por allá, usted averígüese qué significaba tener una primogenitura. Léaselo, averígüeselo. Si usted es un cristiano que le gusta eso, a preguntar, busque y mire de cuántas cosas se perdió Esaú por haber sido un hombre desagradecido. Por eso la Biblia dice: no sea que a alguno de ustedes les pase lo de Esaú. El mal ejemplo de un desagradecido se nos trae a la mesa del conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos decir: yo no puedo ser como Esaú. Yo nunca voy a ser como Esaú. Yo voy a tener en cuenta que todo lo que Dios me ha dado, especialmente la salvación, yo pueda ser agradecido todos los días con el Señor por esa salvación tan grande que me dio. Aleluya. A su nombre. Bendito sea el Señor. Escuche. Dice el escritor: tengamos gratitud. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por lo recibido. ¿Y qué es lo recibido aquí? Dice que aquí lo que la iglesia ha recibido, porque note el plural, hermano mío, es que es muy lindo esto. Es que hablar en singular algunas veces es bueno, algunas veces es necesario, pero algunas veces cuando el singular lo usamos nosotros para egolatrarnos, no sirve, no es bueno. Y bendito sea Dios por el Espíritu Santo,
Bendito sea Dios, porque cuando el Espíritu Santo quiere que una persona hable en singular de lo que Dios ha hecho en su vida, lo permite. Pero cuando es necesario que el que habla y el que escribe la palabra aplique el plural, es maravilloso, porque aquí dice la Biblia: así que nosotros, versículo 28, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven? Versículo 28. Así que recibiendo nosotros, no mire para ningún lado, o mejor no mire para sí mismo solamente, mire para los lados, nosotros. Así que recibiendo, ¿quiénes? ¿Y quiénes son nosotros? La iglesia, la iglesia. Pablo no se está jactando porque él recibió un reino así, asado, ¿no? Él dice: así que nosotros, habiendo recibido. Entonces dice que hay que agradecer por lo recibido. Por lo recibido. Bendito sea el Señor. Yo estaba mirando como esa palabra que enlaza, con que comienza el texto, y como la gramática es, bueno, complicadísima, especialmente para los que no estudiamos tanto. Hay gente que estudió mucho, pero se raja en gramática porque no le escaló mucho la enseñanza, el español, ¿cómo se llama? La gramática, todo esto, no es fácil, pero quienes logran esto nos pueden ayudar y explicar esas expresiones que, como en este caso, hacen como un enlace. Así que, nosotros decimos esta palabra cada rato. Así que yo realmente no vi. Así que yo estoy cansado y me voy a dormir. Así que no sé qué, así que no sé qué más. Pero cuando me puse a mirar estas dos frases, así que, entonces yo dije: voy a averiguar algo en qué aspecto califica gramaticalmente este así que. Y claro, uno tiene que buscar porque uno no sabe, y encontré lo siguiente. Dice que esta es una locuación conjuntiva, hilativa o consecutiva, que introduce una consecuencia, un resultado, una deducción de lo dicho anteriormente. Entonces dije yo, pues la gramática me dice que hay que ver el contexto, y el contexto de este versículo es el anterior. Y el versículo anterior al 28 es el 27, naturalmente. ¿Y cómo dice el verso 27? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, cuando yo encontré esto que dice una deducción de lo dicho anteriormente, una consecuencia, un resultado de lo que se ha venido diciendo. ¿Y qué es lo que dice el verso 27? Que Dios, las cosas hechas que son movibles, que se pueden mover, Él, cuando quiso establecer un nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo para establecer un reino eterno, sólido, inconmovible, quiere decir entonces que lo que el escritor viene diciendo es que Dios, lo que se podía mover, Él lo hizo a propósito. Lo primero es algo que se podía mover, que era sombra de lo que había de venir, y todo lo que usted encuentra en la Biblia, para luego establecer lo que no se va a mover jamás. ¿Y qué es lo que no se va a mover jamás? ¿Cuál es esa cosa inconmovible? El reino.
Mírelo así de sencillo. Porque así que nosotros, recuerden, el escritor dice, allá Dios removió lo que se tenía que mover para quitar eso que se podía remover, porque Él lo quiso así, y poner lo que no se va a mover nunca más. Y dice Pablo, dice el escritor, eso es lo que hemos recibido. El reino inconmovible. ¿No es más grande el reino inconmovible que la tierra prometida para los hebreos? ¿Qué es mejor, qué es mayor, qué es más fuerte, qué es más grande, qué es más lindo, qué es más hermoso, qué es más poderoso? El reino inconmovible de Dios. ¡Aleluya! Hermano, nosotros no deberíamos estar ahí chilingueando de los pobrecitos, que la gente nos tenga, ay, pobrecitos los evangélicos, ay, pobrecitos los aleluyas, ay, pobrecitos los bobitos evangélicos. Usted no debiera sentirse lastimado, ni menospreciado, ni menoscabado. Usted sabe lo que lleva por dentro. Usted sabe lo que ha creído. Si usted es un cristiano convertido, sabe dónde está parado. Y sabe que Dios a usted le dio algo que nadie de cualquier forma lo va a poder tener. Usted sabe que lo que Dios le dio a su vida es lo eterno. Lo que aquí la gente tiene por gloria, que se les va a caer, que se les va a romper, que se les va a destruir, que son la riqueza, la fama, la belleza, el poder, todo lo que el mundo ofrece, todo eso que la Biblia dice que es vanidad y que pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, en cambio, permanece para siempre. Dale la gloria a Dios. ¿Qué es inconmovible? Es la pregunta. Inconmovible es aquello que no se puede alterar, que no se puede destruir y que no se puede remover. Esas tres cosas definen lo que podíamos nosotros entender, y suficiente es que usted sepa qué es lo inconmovible según la Biblia. El reino inconmovible es el reino que no se va a poder alterar. No. Aquí alteran todo en esta tierra. Aquí alteran las leyes. Ya usted sabe cómo se está moviendo la política. Dice una palabra muy usual, la gente moviendo las líneas éticas. No les importa la ética. Lo que les importa es echar la mentira y poner al otro en desvergüenza y quitarle el crédito para quemarlo. Hablando de los aspectos políticos, ¿no? No importa, porque todo eso se altera. ¿Será que alguien va a poder ir allá a montar una bodega de, ¿cómo se llama eso? De influencers allá en el reino de los cielos, a ver si le puede torcer al Señor su reino inconmovible? Nada. Eso es lo maravilloso, hermano. Eso es lo hermoso, que no se puede alterar, que no se puede destruir, que no se puede remover. Por eso la Biblia dice inconmovible. ¿Será que eso es suficientemente convincente para que seamos agradecidos? Por eso ¿cómo se llama? La motivación del escritor es así nosotros. Y escuche, nosotros, plural, habiendo recibido. Otra vez el plural, nosotros fue lo que recibimos, el reino inconmovible. Y luego dice, tengamos gratitud. Otra vez el plural. No es algunos, no es voy a tener gratitud, no es cuántos me acompañan para tener gratitud. ¿Será que alguien levanta la mano aquí conmigo para tener gratitud? No, él dice tengamos. Tengamos. Diga conmigo, tengamos. Dígale que está a su lado, tengamos, hermano. Tengamos gratitud. Bendito el Señor.
que no se nos acabe. ¿Ha cantado usted esa canción? Yo creo que sí, lo que pasa es que ya no la cantamos porque como todo lo archivamos y va pasando de moda. Pero cuántas veces tronó este recinto cantando en tiempos antiguos: que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que no se acabe nunca, que siga más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Se cantaba eso, en la que decíamos que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe. Podríamos usar el mismo término para decir que no se acabe la gratitud que hay en mi corazón, Señor. Que no se acabe nunca, que siga más y más. Que yo pueda ser agradecido en el baño, en el lecho, en el trabajo, en el caminar, en el conducir. Aleluya, que yo pueda ser alguien que tenga gozo en todo tiempo y en todo lugar. Bendito sea el Señor. Porque es realmente lo que se nos anima. Tengamos gratitud. ¿Por qué? Porque lo que recibimos no es cualquier cosa. Si nosotros cuando recibimos algo sencillo, baratico, pero que vino de alguien que no lo esperábamos y vimos en esa persona el cariño, el amor, el gozo de entregarnos un detalle, ¿nosotros qué hacemos? Lo conservamos. Nos sentimos bendecidos. Pensamos que esa persona, ¿qué hice yo para que esa persona haya hecho eso conmigo? Y finalmente tenemos que remitirnos a Dios para decir gracias, Señor, porque aunque no lo merecía, y yo no me acuerdo haberle dado motivos a esa persona para que venga a corresponderme con algo que yo ni me acuerdo. Entonces, gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra por todo. El plural se repite otra vez acá, ¿sí, amén? Porque la gratitud a Dios, una vez más, uno puede encontrar las definiciones de gratitud dentro de un contexto muy secular. Cuenta, porque trata de la gratitud hacia los demás. Pero cuando hablamos de la gratitud a Dios, creo que ya lo dijimos alguna vez, o lo dije, o alguien lo dijo, pero volvamos a recordar que es el acto de reconocer y agradecer las bendiciones, los favores y la bondad recibida de Dios. Y esta gratitud a Dios va más allá de lo que es la gratitud humana. Porque se queda a veces la definición en la gratitud recibida, las cosas buenas que recibimos en la vida. Hasta ahí llega más o menos la idea. Que usted esté contento por las cosas buenas. Y eso cuenta, eso vale. Pero la gratitud a Dios, la hermana Dire tocó el versículo que usted le escucharon decir a ella. ¿Cómo era el versículo que aunque ella se nos pegó como que se trabó la caja un poquito? Pero ella recordó el versículo de Tesalonicenses 5:18, que es el versículo que va más allá, cito, de la gratitud humana. Porque la gratitud humana se enfoca en que agradezcamos las cosas buenas de la vida que la gente hace por nosotros, las cosas buenas que nos pasan. Pero, Tesalonicenses 5 dice, dad gracias en todo. Y esto implica también este pedacito, que no se lo dije ahorita, es el acto de reconocer y agradecer las bendiciones y los favores y la bondad recibida de Dios en la vida diaria normal y en circunstancias difíciles. Eso es lo que quiere decir Tesalonicenses. Vayan más allá de agradecer solo por lo bueno que les pasa. Péguele, añádale el otro pedacito. Cuando las circunstancias no sean como usted quisiera que fueran, agradézcale a Dios. Porque la gratitud vence la blasfemia. La gratitud vence el resentimiento y el cuestionamiento a Dios. La gratitud vence toda intención equivocada de juzgar a Dios. Porque no nos va bien todos los días.
porque algún día nos duele algo, porque algún día sentimos que escasea algo. Y la gratitud no deja que usted vaya a enfatizar más en la escasez, en la necesidad, que en la misma bondad infinita de Dios. Diga más bien: Señor, hoy no tendré esto, gracias, mañana tendré abundancia. Y el diablo se queda en la olla. Y ahora, mire la motivación que el versículo nos da. Dice, mediante ella. ¿Mediante ella quién? ¿Mediante la vecina? ¿Mediante ella, mi esposa? No, mediante la gratitud. Que la gratitud se convierta en ese vehículo que nos mueve ¿a qué? ¿A qué? ¿A servir a quién? A Dios. ¿Y de qué manera? Agradándole. Agradándole. Es que de hecho esto está implícito. Si usted agradece, usted agrada. Si agradecemos, agradamos. O luego usted no se ha dado cuenta cuando usted agradece ese tronco de sonrisa que le sueltan. ¿Sí? Anoche veníamos del campo y es una cuestión que yo hago siempre cuando vengo con las luces fuertes de un carro y viene una moto y va a un puente o un paso malo. ¿Qué hago yo? Freno, apago luces. Porque cuando yo apago las luces del carro, le permito al que viene ver el espacio por donde pasar y ver que el vehículo completamente lo puede ver. Eso hice 2 veces. No en las 2 veces escuché lo mismo, pero en la última vez escuché que el señor que iba con su esposa, no sé, su mujer, iba acompañado de una dama, cuando pasó por mi lado, dijo, gracias, gracias. Yo creo que si yo le hubiera podido ver la cara a este hombre, le hubiera visto una buena sonrisa, agradeciendo. Pero yo recibí eso como una bendición. Porque ese hombre se sintió ayudado, porque yo si no apago la luz, era un paso malo, se cae con su esposa, se daña, se quiebra una pierna. Y entonces, ¿qué? Él contento porque por lo menos un gesto de eso hizo que él sintiera que alguien le aprecia, que alguien le sirve, que alguien quiere su bienestar. Y cuando le agradecemos a la gente expresa una sonrisa. Porque es que la gratitud genera eso, genera salud espiritual y emocional. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y mire, dice la Biblia, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Se nos indica 2 maneras muy importantes de servir a Dios. Temor y reverencia. Es lo que se nos anima a hacer. Agradándole, dice, agradándole. Si usted es agradecido, usted agrada al Señor. Si usted le sirve al Señor, usted agrada al Señor. Si le servimos con temor y reverencia, haremos la tarea como Él quiere que la hagamos. Amén. Escuche lo que dice del temor y la reverencia. El temor y la reverencia se define como una actitud de profundo respeto, amor y admiración hacia la divinidad, esto es hacia Dios, que se manifiesta en la sumisión a su autoridad, la obediencia a su palabra y el conocimiento de su majestad o conocimiento a su majestad y poder, llevando a una vida de santidad y devoción. Ese es el temor, esa es la reverencia. De esas maneras se manifiesta el temor y la reverencia, en el reconocimiento. Amén. Reconocimiento, una actitud de profundo respeto,
amor. ¿Qué más? Admiración hacia Dios. Amén. Ama o amamos a Dios. Tenemos admiración por Dios. O Dios es mi ayudante. A veces pasa eso. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Él es el ayudante de nosotros. ¿Y qué admiración puede tenerle un gran constructor o ¿cómo se llama eso? Albañil, al ayudante? ¿Qué le admira al ayudante que le bate la mezcla? Él es ayudante. Tráigame agua, mezcla, bata, revuelque. El ayudante es el que lo mira en el andamio y lo ve. Y ese man sabe. ¿Cuándo será que yo aprendo? Yo quisiera hacer eso para ganar mejor. Y una cantidad de cosas allí, ¿cierto? La admiración tiene que ser del que está abajo al que está arriba. Y la iglesia es la que está aquí abajo. Y el Señor es el que está arriba. Admiración a Él. Admiración. Pero esa admiración, ¿en qué se tiene que reflejar? En sumisión, en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? En el guardar su palabra, en el tener un conocimiento cada día más claro de esa majestad que no es cualquier lagaña de mico, como decimos. A veces queremos ser más respetuosos, más admiradores del alcalde, del presidente, de cualquier funcionario público que del mismo Dios. Pero la iglesia tiene que entender que toda nuestra admiración, respeto, obediencia y amor, sujeción a la majestad y al poder de Dios debe ser de nosotros hacia Él, para que podamos llevar nuestra vida a una vida de santidad y a una vida de devoción. Por eso la insistencia del escritor sagrado diciendo, oiga, valoren lo que han recibido. Mire que uno recibió y no valoró. Y mire que lo perdió todo y después lloró. Procuró recobrar con lágrimas lo que no pudo recuperar. Así que ustedes sean diferentes. Porque es que mira, hay una cosa que pasó en el Antiguo Testamento. Es que cuando Dios le dio las leyes a Moisés, lo llevó al monte y allá fue terrible. El monte se prendió y había fuego y Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso le pasó a ellos. Pero mira lo que dice, pero a ustedes les dio Dios un privilegio más grande, porque ustedes, iglesia de Cristo, ustedes se acercaron no al monte del Sinaí. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, vaya conmigo. Versículo 18. Porque no os habéis acercado, iglesia, al monte que se podía palpar, el Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y había tanta gloria y tanto fuego, tanto celo de Dios, que si una bestia tocaba ese monte, podía ser traspasada o pasada con dardos, apedreada, lapidada o pasada con dardos. Y dice, tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La escena del Sinaí no la soportó ni Moisés, mi hermano. Era de gloria, pero ahora mire lo que dice para nosotros, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millones de millares de ángeles
la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y mire a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se da cuenta? Dígale al que está a su lado, el Señor nos dio la mejor parte. Yo no cambio el Sinaí por el monte de Sión. Yo no cambio la Jerusalén literal de muros que está ya con tanta dificultad a la Jerusalén de arriba. Eso es otro nivel, hermano mío, como dicen por ahí. Eso es otro nivel. Y escuche bien, eso es lo que le pasó a la iglesia. Pero nosotros no estamos valorando eso, hermano. Pero nosotros estamos andando ahí de rastra. Si voy al culto bien, si canto, que otro cante por mí. Si yo leo la Biblia, no la leo la mía. Vaya el domingo y escucho un rato el Evangelio. Ya me volví como católico, que allá siempre, lectura del Evangelio según San Juan. Y amén. Eso es lo que nosotros estamos volviendo como a ese tiempo. Cuando la Biblia dice que nos hemos acercado a Dios el juez, a la Jerusalén de arriba. Sí, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, cuya sangre habla más y mejor que la de Abel. Hermano, que Dios nos ayude y nos haga entender en esta mañana por qué se nos demanda ser agradecidos. ¿Por qué se nos dice tengamos gratitud? Tengámosla. Es un regalo de Dios. ¿Usted le da rabia que todo lo que tiene que ir a buscar a la tienda le cuesta plata? Pues claro que sí. Todo lo que nos cuesta nos molesta, que nos toca pagarlo. Pero la gracia de Dios, que es abundante, Dios nos dio tanto. Entonces nosotros no tenemos ese corazón agradecido. Pero Dios nos invita en esta mañana a que tengamos gratitud. Vamos a estar en pie, mis amados.